Dios no quiso que el peregrino tomase al día siguiente el camino de Santiago. Gilberto, este es el nombre del caballero, pues. Como hemos podido saber, de un caballero se trata. Ha permanecido enfermo largo tiempo. Solo los cuidados del hermano Martín y el favor de Dios le han conservado la vida. Ahora, cuando al fin comienza a lucir el sol y a derretirse la nieve, Gilberto sale de vez y da un breve paseo por el antiguo huerto o por el viejo claustro en ruinas. Su extrema delgadez parece alargar aún más su elevada estatura. Tan alto, flaco y pálido, paseando al poniente entre las rotas arcadas del claustro. Él mismo semeja un espectro, el espíritu de uno de los caballeros que reposaban en la cripta y cuyos restos se llevaron los monjes cuando se trasladaron a la nueva abadía. El invierno parece que llega a su fin. Yo no recuerdo un invierno tan duro como el que está a punto de acabar. Nieve, viento y hambre. Esto es lo que ha supuesto el invierno para nosotros. Día tras día cae la nieve mientras el ventarrón sopla formando furiosos torbellinos que casi nos impiden salir. El lobo aúlla toda la noche. A veces, movido por el hambre, se llega a escarbar la puerta de nuestro refugio, escalofriándonos de miedo y haciendo que se ericen los pelos del can, que muestra amenazador sus colmillos. Al fin abandona su intento de entrar y se aleja. Pero allá, a lo lejos, su largo y triste aullido sigue estremeciendo la noche. Siempre que escucho orar al lobo, recuerdo la historia que me contó el hermano Martín. Vivía al otro lado de esta montaña un conde que tenía una hermosa hija. La hija del conde gustaba ir a cazar sola, sin dejarse acompañar tan siquiera de los monteros. Un caballero de la vecindad solicitaba a la doncella, pero ésta no correspondía a su amor. Cierto día el caballero, recelando por el desprecio de la doncella y sus escapadas solitarias al monte, que ésta acudiera a la cita de algún amante, le siguió furtivamente a una de sus cacerías. Cuando la joven llegó a lo más profundo del bosque, el galán, oculto entre los árboles, vio cómo bajaba de su caballo y se despojaba de su vestidura. Pero el enamorado apenas pudo recrear sus ojos en la desnudez de su amada, pues ésta, nada más quitarse su última prenda, se transformó en un enorme lobo blanco. El lobo se alejó, internándose en el bosque, oculto entre los árboles, sujetando su corcel que pugnaba para huir aterrorizada. El caballero esperaba el final de su aventura. A la caída de la tarde, el lobo blanco regresó, sus fauces aún tintas de sangre. El caballero pudo comprobar cómo, a diferencia de lo que ocurría con su caballo, el corcel de la doncella permanecía tranquilo junto al lobo. Este se tendió sobre la ropa e inmediatamente recobró su forma de mujer. La doncella vistióse y, montándose en su caballo, se dirigió a su castillo. Varias veces siguió el caballero a su amada sin que se produjera la transformación. Tal como decía en el castillo, pasaba el tiempo entregada a la caza con más fortuna que la mayoría de los hombres, pero un día volvió a despojarse de sus vestiduras y a convertirse de nuevo en aquel gran lobo blanco en que se había transformado la primera vez. Mas ahora su galán no se limitó a esperar su vuelta. Apoderóse de los vestidos de la doncella y se alejó hasta un altozazo, desde que podía divisar el claro del bosque donde se había producido la transformación. Desde allí pudo ver cómo el lubricán volvía al lobo blanco, cómo daba en vano vueltas y vueltas buscando sus vestidos, cómo aullaba desesperadamente y cómo al final se adentraba en el bosque. Nunca más volvió a aparecer. A veces algunos cazadores dicen que lo han visto, pero ninguno lo ha podido abatir. Esta es la historia que me contó el hermano Martín, la historia que siempre me viene a la cabeza cuando, durante los días de invierno, me llega desde el profundo del bosque el largo aullido de los lobos. Sí, este ha sido un largo y duro invierno. Milagro parece que hayamos escapado del convent, sobre todo el caballero, que la mañana siguiente a su llegada parecía que iba a afinar, de la calentura y los temblores que tenía. El hermano Martín procuraba aliviarle con los remedios que en otros tiempos le enseñó el herborista, sin que por ello sus males encontrasen alivio. Durante un tiempo desesperamos de poder salvarlo, sobre todo por su extrema debilidad, agravada por el hambre, porque el hambre nos ha castigado a todos a lo largo de estos meses de frío interminable, que parecía no iban a acabar nunca. A poco de comenzar a nevar, una turba desparrada arrancó las pocas hortalizas que había en nuestro huerto,
Milagros que no entrase en nuestro refugio para robar y asesinarnos, pues en estos tiempos de miseria el hombre llega a los mayores extravíos. Ni siquiera la carne humana es sagrada cuando uno tiene las entrañas corroídas por la hambruna. Pero estas piedras aún imponen respeto, no sé bien si debido a su antigüedad, santidad o al contrario, por temor al enemigo, que según general creencia un día entró en el monasterio y tras ganarse la voluntad del monje silvestre, por arte diabólica entregó a las llamas la abadía. Tras el asalto, solo algunos bulbos y raíces que Martín y yo desenterramos en el bosque y cocíamos durante horas y horas nos han servido de comida. Pero si he de decir la verdad, nuestra vida se la debemos a las yovas. La yova es un feo pajarraco, un pajarraco agorero y desagradable, pero que tiene una costumbre maravillosa. A una determinada hora les gusta agruparse en un mismo árbol, y este árbol es precisamente el gran manzano seco que se levanta frente a la puerta de nuestro hogar. A la caída de la tarde, sus ramas negrean de grajinas, y siempre hay alguna que se posa en una de las varitas enligadas que Martín y yo colocamos allí. Sí, han sido las yovas quienes nos han permitido sobrevivir. Su carne no es precisamente la de una becada, pero es un ave al fin. No como esas asquerosas ratas negras que pululan por la antigua cripta, que solo de verlas se me revuelve el estómago, pero que han sido las que han salvado de hambre a nuestro buen león. Pero el invierno ha pasado ya. Luce el sol y cantan los pájaros. El huerto comienza a darnos su verdura y el río sus peces. Cruzan el aire bandadas de estorninos y en el ramaje del viejo manzano se posa el zorzal, de carne más jugosa y tierna que la chova. Se ha ido la nieve y tan solo de tarde en tarde nos llega el aullido del lobo, que vaga lejos en lo profundo del bosque. El sol que ahora brilla parece haberle dado la vida a Gilberto, aún enflaquecido. El caballero está recobrando su antigua fuerza. A veces se interna en el bosque para cortar leña y vuelve cargado con un gran haz. Hasta la vista parece que se está recuperando. Sus ojos ya no temen a la luz y además de los contornos comienzan a distinguir los detalles de las cosas. Ahora, viéndole pasear entre las ruinas del claustro, me cuesta creer que este anciano de magra figura y mirar cansado haya estado en la tierra que pisó nuestro Señor, que haya combatido contra los infieles frente a los muros de Jerusalén, que haya servido a las órdenes del gran Godofredo, nieto del caballero del cisne. Aunque cuando un día le hablé de esa historia, tal como según Martín la cantan los juglares, él sonrió incrédulo. ¿Quién os contó esto?, me pregunta. El hermano Martín. Él me lo contó tal como lo escuchó de labios de un juglar que un día se acercó a nuestro monasterio, hace ya de esto mucho tiempo, antes de que yo naciera. Sí, se cuentan muchas cosas de los caballeros que fueron a Tierra Santa. ¿Y no son ciertas? Unas sí, otras no. ¿Y esta del caballero cisne es de las ciertas? Cuando la cantan los juglares lo será. Todo es posible, añadió tras permanecer un rato pensativo. Yo mismo te contaré algún día mi historia, y verás que también podría servir de tema al cantar los juglares. De todas las historias que me han contado el hermano Martín durante las largas noches de invierno, pocas me han gustado tanto como esa del abuelo de Godofredo de Bouillon, la historia del caballero del cisne. Antes de dormir, en la oscuridad, me imagino el aspecto de los personajes de la historia. Me imagino a la joven que el rey encuentra en el bosque como una doncella blanca y esbelta, de cabellos como oro y ojos tan azules que enternecen el corazón del rey, hasta el punto de que la toma por esposa. Me imagino a la malvada madre del rey como una bruja de nariz corva y de ojos de águila, ojos duros y crueles. Pero muy cruel debe ser una abuela que hechiza a sus 6 nietos transformándolos en cisnes, y a la hermanita, quien devuelve su figura humana a 5 de aquellos 6 niños hechizados por su abuela mientras su padre estaba en la guerra. La imagino como una muchacha morena, con la mirada centelleante de las hadas. Y sobre todo veo al caballero que en su barca, guiada por su hermano cisne, va por el mundo en defensa de los desvalidos e inocentes. Sí, le veo como un hombre alto, de cabello rubio, hermoso como un ángel, su cabeza protegida por un yelmo de oro y su pecho por una coraza de plata resplandeciente. Y yo, que he pasado toda mi vida en esta abadía en ruinas, que apenas he visto a otra persona que el hermano Martín, que no conozco nada del mundo, que jamás he empuñado una espada, yo, en la soledad de la noche, junto a las llamas mortecinas, sueño con ser un caballero justiciero e invencible como él.
Según cuenta la canción que el hermano escuchó a un juglar cierta vez que fue a visitar la nueva abadía antes de que yo llegara aquí sobre las aguas del río, aquel caballero también llegó por el río en su barquilla, arrastrada por su hermano cisne hasta Nimeya, donde la duquesa de Bouillon había acudido al emperador en demanda de justicia contra un traidor que le había arrebatado sus tierras. Y el caballero del cisne fue el paladín de la duquesa, y venció al usurpador y le devolvió su feudo. La duquesa, en premio, le concedió la mano de su hija, y la noche de su boda el caballero hizo prometer a la doncella que jamás le preguntaría su nombre ni su historia. Y así vivieron felices durante 8 años, y tuvieron una hija que sería la madre del señor Godofredo, el conquistador de Jerusalén. Pero al cabo de los 8 años el enemigo tentó a la mujer lo mismo que había hecho con nuestra madre Eva, infundiendo en su pecho una invencible curiosidad. Y la duquesa, rompiendo su promesa, preguntó al caballero su nombre, linaje e historia. Y el caballero, muy triste, dijo a la duquesa que había roto su promesa y que tenía que irse y nunca más lo volverían a ver. Y entonces apareció el cisne arrastrando su barquilla y lanzó un gran grito. Y entonces el caballero abandonó el castillo y subiendo aquella barquilla que arrastraba a su hermano el cisne, se alejó por el río perdiéndose para siempre. Cuando termina mi narración, el caballero sonríe levemente. No sé por qué, o cuando le miro sonreír pienso que no le da mucho crédito. Vos, le digo, ¿no creéis en esta historia del caballero del cisne? ¿No creéis que este fuera el abuelo de Godofredo, rey de Jerusalén? ¿Por qué no iba a creerla? Es una historia que ya contaban los juglares allá en Oriente y que se cuenta en toda la cristiandad, aunque no siempre de la misma manera. Puede escuchársela a un juglar que volvía de Santiago de Galicia y al principio era distinto del vuestro y de todos los que hasta entonces oí. ¿Cómo era? Un rey tenía una hermosa hija. Aunque todos sus vecinos le pedían en matrimonio, no quería desposarse. Temiendo que su padre la obligase a tomar estado, cierto día partió de su castillo y la encontrase en una barca a orillas del mar. Se introdujo en ella y se dejó ir a la aventura. La barca arribó a un desierto y la princesa empezó a caminar por él. En esto oyó latir de canes y temerosa se ocultó en el hueco de una encina. Y era que el conde dueño de aquel desierto había salido a cazar ciervos, y cuando los lebreles aventaron a la princesa comenzaron a ladrar. Y como la princesa, asustada, daba grandes voces, el conde al escucharla pensó que podían ser del diablo, pues nadie se aventuraba a entrar en aquel lugar, ya que el conde lo tenía prohibido. Pero como escuchó que las voces imploraban a Dios y a Santa María, tomó confianza y descubrió a la princesa en la encina. Y tras consolarla, llevóla a su castillo y después la desposó contra la voluntad de su madre, que no deseaba ver a su hijo casado con una desconocida. El conde partió para la guerra, y la infanta durante su ausencia alumbró 7 varones, y cada vez que nacía uno bajaba un ángel del cielo y le ponía un collar de oro en el cuello. El caballero, que se había quedado guardando a la doncella, pensó que aquello era la cosa del cielo y mucho se alegró, y escribió al conde su señor comunicándole la buena noticia. Pero la reina cambió la carta por otra donde decía que el infante había tenido 7 podencos, cada uno de ellos con un collar de oropel. Cuando el conde recibió la carta hubo un gran pesar, pero no mandó que matasen a la madre y a los hijos como intentaba la abuela que hiciera, sino que escribió al caballero ordenándole que los guardase. Mas la abuela engañó otra vez al mensajero y troncó la carta de su hijo por otra en la que se ordenaba encarcelar y dar muerte a la condesa y a los 7 podencos que alumbró. El caballero no cumplió la orden, sino que tomando los 7 niños, los abandonó en el monte, y Dios nuestro Señor acogió a los niños bajo su protección y envió una sierva para que los criase. Después fue un ermitaño que los recogió y tomó bajo su amparo, y iba con ellos a pedir limosna, y todo el mundo los socorría cumplidamente, pues a todos maravillaba su hermosura. La madre del conde oyó hablar de aquellos niños y pidió al ermitaño que los condujese a su presencia. El ermitaño fue con 6 de los 7 hermanos, quedándose uno al cuidado de la ermita. Y cuando su abuela los vio, conoció que eran sus nietos,
y engañando al ermitaño con buenas palabras, hizo que permanecieran en su castillo. Después mandó a llamar a 2 escuderos muy fuertes y feroces, y les ordenó que degollasen a aquellos 6 niños en su presencia. Mas conforme le iban quitando los collares de oro para degollarlos, los niños se transformaron en cisnes que se escapaban volando a través de la ventana. Al verlo, la abuela pensó que los collares estaban hechizados y los entregó a un platero para que los fundiese e hiciese con ellos una gran copa de oro. El platero fundió el primer collar y el oro creció tanto que pudo hacer con él una gran copa, guardándose los otros 5. Y cuando entregó la copa a la madre del conde, ésta no receló el engaño. Entretanto, los cisnes habían llegado a un lago cercano al lugar donde moraba el ermitaño. Y cuando éste y el muchacho que habían permanecido en la ermita pasaron por allí, salieron los cisnes y se acercaron a ellos y comenzaron a halagarlos con sus picos y alas con muestras de gran amor. Y el ermitaño y su hermano le ofrecieron parte de la comida que llevaban y ellos la comieron con gran contento, y ambos quedaron maravillados de lo que ocurría con aquellos cisnes. Al fin, tras 16 años, el conde volvió de la guerra, y cuando preguntó por sus hijos el caballero a quien había encomendado la custodia de la condesa, éste le mostró sus cartas. El conde descubrió el engaño y que había sido su madre la causante. Acudió a ésta muy ceñudo para que le acudiese explicaciones, y entonces su madre dijo que todo lo hizo por su bien, por cubrir su vergüenza, ya que su mujer había tenido un parto múltiple, y esto era signo de adulterio, y que por tanto debía proceder de acuerdo a lo acostumbrado en estos casos, y en conformidad con tal costumbre la condesa debía ser quemada, a no ser que un caballero probase su inocencia, en juicio de Dios. Y aunque el conde no quería, tuvo que someterse a lo que era costumbre, y la condesa fue condenada a la hoguera, salvo que un caballero saliese en su defensa y resultase vencedor en buena lid. Se echaron los bandos, pero ninguno caballero acudió a defender a la condesa. Mas un día antes de que ésta fuera conducida a la hoguera, un ángel se le apareció en sueños a su hijo, y le contó su historia, y le dijo que Dios había dispuesto que, tras defender a su madre, fuese por el mundo amparado a todas las damas injustamente agraviadas, y que nuestro Señor le daría su ayuda, para que siempre saliese vencedor. Y así fue como acudió en defensa de su madre, y tras vencer al caballero que mantenía la acusación, descubrió a su padre toda la verdad, y éste forzó a su madre a confesar sus felonías. Cuando el mancebo oyó que sus hermanos habían sido transformados en cisnes al quitarle los collares, recordó a los cisnes del lago, y dijo que sin duda esos cisnes eran sus hermanos. Después llamaron al platero y éste les entregó los 5 collares, y así fueron al lago y encontraron a los cisnes, que iban recobrando la figura humana conforme les ponían los collares. Pero uno, aquel que no tenía collar, pues el platero lo había fundido para hacer la copa de oro, no pudo recobrar su apariencia humana, y este cisne es el que conducía la barquilla donde marchaba el caballero en busca de la aventura. Este es, dijo tras la pausa Gilberto, el principio de la historia del caballero del cisne, tal como narraba un juglar que volvía de Santiago de Galicia. Lo que continúa ya es igual de la que me has contado tú, y se cuenta por toda la cristiandad. Durante largo tiempo no he podido dormir pensando en la historia que me ha narrado Gilberto. No sé por qué. Este otro principio me conmueve profundamente y sin demasiada razón. Pienso que tiene algo en común con mi propia historia, porque yo, que no sé nada de mi infancia, que llegué hasta aquí arrastrado por las aguas del río, no podría haber sido arrojado a él para librarme de la muerte que habría ordenado una abuela malvada, como la del caballero. ¿Y es que acaso no he sido como aquel criado por un ermitaño en ese lugar perdido del bosque en la más absoluta soledad? Esa infancia mía tan pobre y tan monótona tendrá que una continuación tan llena de gloria y aventura como la del caballero. Y si es así como mientras escucho los ronquidos del hermano Martín y di vueltas y vueltas sobre el heno, sin poder dormir, mi pobre cabeza se pierde en un torbellino de sueños vanos.